Buenos días a todos. ¿Me escuchan? Por favor, quiero ver si pueden oírme, sus reacciones, sus manitos. Sí, se escucha. Sí, se escucha. Muy bien, Ya, sí se muy bien. Entonces vamos a comenzar el tema. Espero que hayan tenido una semana llena de conocimientos. Yo solo los veo el lunes, que de igual forma hayan podido aprovechar su taller de biología en la que se refuerzan, ¿no? En el taller se están reforzando las materias principales para sus exámenes, los conocimientos que deben afianzar y etcétera, ¿no? Ahora, vamos a comenzar con el tema de hoy. El tema de hoy es la ética en salud. Entonces, ahora mismo les voy a compartir mi pantalla para que podamos comenzar con el avance. Bueno, creo que ya está compartiendo. Vamos a la presentación. Bueno, comenzaremos con el tema de la tercera semana. El tema es ética en salud. Justo ya les menciono, el tema es ética en salud. Entonces vamos a comenzar diciendo que durante la formación del médico, este debe adquirir conocimientos, es decir, gran variedad de escritos, también de teoría acerca de la medicina. También debe adquirir bastantes habilidades y destrezas relacionadas con la profesión, desde lo más complejo que es cómo realizar un proceso quirúrgico, que la mayoría que van a hacer su especialidad en cirugía va a aprender, hasta procesos más sencillos como saber utilizar las manos para la semiología, es decir, la palpación, la percusión que ustedes llaman a ver, son habilidades y son destrezas clínicas, ¿no? Además de estas, se debe acompañar de actitudes, es decir, que para que haya un buen ejercicio profesional, para que el profesional sea completo, las actitudes son lo importante. Y a este punto ingresa la ética médica, ¿no? Entonces, ¿qué podemos decir que el médico necesita para aplicar el juicio ético? Pues el juicio ético se va a aplicar en todos aquellos enfermos. Consideramos que son enfermos aquellas personas que en ese momento de su vida, o quién sabe si tienen una enfermedad crónica, pero durante su enfermedad, son personas que están pasando una situación de debilidad, de vulnerabilidad, de fragilidad. Entonces, en ese delicado momento de una persona, el médico es el que está encargado de no solamente de mitigar su dolor, de eliminar sus males, etcétera, sino es la primera persona que tiene contacto con él. Por ende, tiene que tener los valores bien firmes para poder llevar a cabo la profesión. Además, el médico durante su vida, la mayoría de los médicos van a ejercer funciones de investigador científico o van a realizar trabajos, descubrimientos, ensayos, estudios, experimentos, etcétera, para lo cual el juicio ético debe ser muy importante, ¿no? Entonces continuamos. ¿Qué entendemos por ética? Vamos a ir al griego de la palabra ética, es decir, la etimología de la palabra que viene del griego ethos o ethos, como están viendo ustedes ahí, que pues tiene bastantes connotaciones, ¿no? De inicios esta palabra hacía referencia a una costumbre, a un hábito, posteriormente a una guarida o morada. Bueno, es más o menos de dónde vienen sus raíces, pero ya durante la época aristotélica se denomina a ethos como la manera de ser o el carácter. Entonces, ¿qué podemos decir de la palabra ética? Pues es parte de la filosofía que trata de la moral y de las obligaciones del hombre. No, este es un concepto general, porque ustedes realmente el concepto varía y tiene algunas modificaciones y algunas veces intentan hacerlo más completo, pero en resumen habla acerca de eso, ¿no? Continuamos con el concepto de la ética. Vamos a hablar más específicamente de la ética médica. ¿Qué será la ética médica? Es una disciplina que va a fomentar la buena práctica médica mediante la búsqueda del beneficio del paciente, dirigida a preservar su dignidad, su salud y su vida. Entonces, con solamente decir que es buena práctica médica y beneficio del paciente, decimos el concepto fundamental
de lo que es ética médica, ¿no? A diferencia de la ética en general, esta va dirigida al beneficio o al bienestar del paciente, ¿no? Que es importante. También podemos decir que en la ética médica, pues la ética médica son los principios morales y acciones relevantes del personal responsable de salud. Entonces, ¿hacia quiénes ejercemos? Al paciente. ¿Quiénes ejercen la ética médica? Pues el personal de salud. La ética médica ha surgido gracias a que pues la medicina tiene bastantes objetivos, ¿no? No solo restaura la salud o mejora la salud, mejora los síntomas, también restituye funciones orgánicas, salva y protege la vida, evitar el sufrimiento, educación, asesoría del paciente y evitar dañar con terapéuticas o con formas terapéuticas inapropiadas, ¿no? Entonces podemos resumir que la ética médica parte del personal de salud hacia el beneficio del paciente para cumplir los objetivos de la medicina, ¿no? Eso es lo que decimos de la ética médica. Seguimos con los conceptos. Vamos a diferenciar entre ética y moral. Yo sé que muchos de ustedes también han llevado este tema en filosofía en la secundaria, pero es importante darnos cuenta qué es la moral, porque muchos conceptos de qué es la ética vienen con la palabra moral incluida. Y muchas raíces etimológicas consideran que también la moral ha partido de la palabra ética, porque recordarán que en una de las etimologías moral era, digo, ética o etos era morada, ¿no? O guarida. Entonces de ahí deriva. Pero actualmente sí conocemos la diferencia entre estas dos palabras. ¿Qué será la moral? Es el conjunto de normas que regula y determina la forma en que los seres humanos se conducen socialmente. Estas normas van a depender de contextos culturales y temporales específicos, es decir, que las cosas, o bueno, o todo lo que tiene que ver con la moral, las conductas que tienen que ver con la moral, están muy relacionadas con el contexto, ¿no? Es decir, con lo que aprendemos pues, de generación en generación, lo que se nos transmite, está muy relacionada también a que si no se cumple algo, tiene algún tipo de castigo, etcétera, ¿no? A diferencia de la ética es más introspectivo, más de valores, más del análisis de uno mismo, ¿no? La moral es algo que conocemos gracias a nuestro medio. Continuamos con la siguiente. ¿Qué será bioética? Ya hemos visto que es ética médica. Ahora vamos a ver qué será bioética. La bioética va a surgir más o menos en los años 70 y es realmente un área diferente de reflexión multidisciplinaria, ¿no? Va a surgir gracias a que a la medicina se han integrado otros temas, ¿no? Medioambientales, sociales, a todo lo que ya teníamos como temas médicos. Entonces, ¿qué será? Es el estudio sistemático de la conducta humana en el ámbito de las ciencias de la vida y también en la atención de salud, examinando esta conducta a la luz de valores y principios morales. Es decir, todos los valores y principios morales que tenemos están dirigidos a la conducta humana en el campo de las ciencias de la vida y la atención en salud. Entonces, en su dibujito de la derecha tenemos más o menos que la bioética abarca mucho más que lo que vemos en la parte de la universidad en medicina, sino también va a abarcar avances tecnológicos, va a abarcar nuevas terapéuticas, nuevos conocimientos, procesos de intervención en el ADN. Podemos ver también el tema de, por ejemplo, el aborto o tal vez las intervenciones intraútero que existen actualmente para los seres, etcétera, ¿no? ¿Qué va a hacer la bioética? Va a aportar elementos importantes en la toma de decisiones para todos los problemas que plantean estos avances biomédicos que acabo de mencionar y todo lo que es investigación biomédica, ¿no? Vamos a continuar con algunos hitos históricos de la bioética para entender más o menos toda la historia que nos ha llevado a lo que actualmente tenemos para lo que es la ética médica, ¿no? Vamos a empezar con el Código de Nuremberg. Este código, pues, surge en los campos, bueno, surge gracias a que en los campos de concentración nazi, aproximadamente ahí tiene el número 275.000, más o menos según alguna bibliografía, número de personas que fueron exterminadas durante más o menos un periodo de 10 años
con apoyo y participación de la profesión médica. Entonces ahí llama la atención porque había médicos que estaban cometiendo atrocidades contra la humanidad. Por ende, estos médicos alemanes son llamados a un tribunal y este tribunal pues tuvo como principal tema de deliberación la ética y la investigación médica, porque pues los, eh, los médicos alemanes que estaban experimentando en los judíos, en los campos de concentración, hicieron estudios que no tenían conocimiento ni consentimiento informado de los sujetos sometidos a esta investigación. Los experimentos son considerados altamente perjudiciales y algunos han dejado secuelas graves en los experimentados, incluso algunos han llegado a fallecer por los experimentos, ¿no? Entonces, tenemos, por ejemplo, imágenes que podemos ver, por ejemplo, había un experimento de potabilizar el agua del mar y estaban probando en personas, ahí ustedes ven cómo se está inoculando el agua del mar, o habían otros experimentos para determinar las altitudes en que una tripulación de una nave podía sobrevivir sin oxígeno. Entonces ahí está con su cámara compresora de aire para ver cuánto aguanta. Entonces obviamente son datos que ellos han considerado relevantes para la ciencia, sin embargo, no ha justificado el daño que se ha hecho a esas personas, ¿no? Entonces, gracias a estos eventos, a estos acontecimientos, más o menos en 1946-47, un tribunal decide crear este código, el código de Nuremberg, que podría considerarse como el primer documento que busca integrar normas éticas para la investigación con humanos y o sea, obligar para el consentimiento informado, ¿no? Es decir, que pues, de aquí en adelante, o desde siempre en la ciencia, se ha tenido que probar algunas teorías, medicamentos, procedimientos en humanos. Sin embargo, la forma que se ha realizado en los campos de concentración ha sido muy cruel, tan cruel que se ha tenido que crear este código porque la participación médica en esos eventos fue resaltante, ¿no? Entonces ya ahí los actos crueles le daban una mala etiqueta a los médicos. Entonces la creación de este código ha sido las bases para lo que hoy conocemos como la ética médica, ¿no? Aunque ya sabemos que incluso desde Aristóteles hablamos de ética, ahorita vamos a ver cómo. ¿Qué hitos históricos más podemos considerar en la bioética? Más o menos en 1961 se considera otro hito el desastre de la talidomina. La talidomina es un medicamento, un fármaco que se administraba a las personas, a las mujeres embarazadas, con el objetivo de mitigar uno de los síntomas más importantes que se tiene en el embarazo, que son las náuseas, ¿no? En el primer trimestre de gestación. El hecho de que sea el primer trimestre de gestación, donde se sienten más intensas o donde la mayoría de las mujeres embarazadas tienen más intensas las náuseas, ha causado que este medicamento no haya tenido el cuidado ni la revisión necesaria para su administración y posterior presencia de efectos adversos. ¿Y cuál ha sido o cuáles han sido los efectos adversos en los productos? Pues el efecto principal que se menciona es la malformación de las extremidades, ya sea superiores o inferiores, en el producto es decir, en los hijos de las mujeres gestantes que han consumido este medicamento, ¿no? Entonces, ahí está una imagen de víctimas de la talidomida en España. Entonces, sí, probablemente, como han sido 10 años que este medicamento ha estado recetado por médicos de libre comercio en las farmacias, los efectos relacionados con este medicamento, efectos adversos importantes, discapacitantes, se han visto en muchas generaciones de niños, ¿no? Como ustedes pueden ver. Vamos a ver otro caso, porque realmente si nosotros hablamos de estos históricos de la bioética, hay muchos más y muchos muy tristes, ¿no? El caso de Tuskegee
es un caso importante también porque ha sentado las bases para la igualdad, ¿no? Que el médico debe atender con igualdad a los pacientes. Entonces, es un estudio que han realizado médicos, como ustedes ven, médicos estadounidenses, para conocer cómo la sífilis, que es una infección de transmisión sexual, transcurre naturalmente, ¿no? Cómo se desenlaza esta enfermedad sin tratamiento. Este estudio ha sido realizado en hombres afrodescendientes, ¿no? De la raza afroamericana en ese entonces, y tiene una connotación o una carga racial importante, ¿no? ¿Qué características tenía este estudio? No se informaron a los sujetos de investigación cuál era el estudio, qué enfermedad estaban estudiando y tampoco informaron que existía un medicamento que podía tratar la enfermedad que ellos padecían. Entonces los médicos eran observadores de cómo esta enfermedad estaba dejando secuelas graves en los pacientes o estaba incluso llevando a desenlaces más complicados, ¿no? Y tenemos una imagen más o menos que explica el caso de estos. Todos estos casos han servido para sentar las bases de lo que conocemos como códigos que actualmente tenemos para el ejercicio profesional relacionados con la bioética, ¿no? Entonces, también podemos mencionar que durante todo lo que va a ser la historia ha existido mucho progreso en la ciencia médica, ¿no? Los progresos durante más o menos la segunda mitad del siglo XX han avanzado a pasos gigantes. Tenemos desde el descubrimiento del ADN y el desarrollo posterior de la genética como una rama importante, las técnicas de reanimación que ayudan pues, ayudan a prolongar la vida. El primer trasplante de riñón, es decir, con esto, el trasplante de órganos, tenemos métodos de fecundación in vitro, es decir, tenemos de métodos que ya se hacían en animales en más o menos esos años. La experimentación con la píldora anticonceptiva que después se volvería de uso común, el primer trasplante de corazón, ya habíamos visto el del riñón, y bases para la muerte encefálica. Y todo esto ha llevado, bueno, y también la fecundación in vitro ya en humanos, ¿no? Todo esto ha llevado a que exista la necesidad de crear códigos establecidos para la investigación médica, ¿no? Y para utilizar todos estos nuevos avances tecnológicos que estaba llevándose a cabo en la biomedicina, ¿no? Y además a cuestionarse si estos avances son realmente en su totalidad buenos para la humanidad y cómo minimizar si es que no lo son, ¿no? Entonces ahí tenemos. Vamos a hablar de los principios fundamentales de la ética. Vamos a ver que los principios fundamentales provienen de una corriente que se llama el principalismo bioético, que han sido establecidos por dos personajes. Ahí están Tom Beauchamp y James Childress, que tiene en su libro, que está ahí en inglés, este libro tiene los principios de la ética biomédica y son importantes para el inicio del desarrollo de lo que posteriormente van a ser todos los códigos que se tienen en los diferentes países, ¿no? Son un marco que nos sirve para guiar las decisiones éticas en el ámbito de la medicina y también de la investigación y solamente consta de 4 principios fundamentales, que son la autonomía, la no maleficencia, la beneficencia y la justicia, ¿no? Entonces vamos a desglosar cada uno. ¿Qué será beneficencia? Pues por su nombre hace referencia a hacer bien al paciente. Este principio fundamental nos obliga a prevenir o aliviar el daño, hacer el bien y otorgar beneficios al paciente. Debemos ayudar al prójimo como médicos por encima de todos los intereses particulares que tenemos. Debemos actuar en el mayor beneficio posible para el paciente, es decir, tenemos que estamos obligados a tomar una mejor decisión médica porque debemos procurar constantemente el bienestar de la persona enferma, ¿no? Obviamente la beneficencia, gracias a su nombre, previene o contrarresta el daño gracias al actuar que hemos mencionado. Y este principio
se basa en que debemos, como médicos, asistir a las personas que lo necesiten. De este principio van a derivar otros, como brindar, por ejemplo, un servicio de calidad, etcétera, ¿no? Entonces, la beneficencia. Vamos a seguir con el principio biomédico, que es la no maleficencia. La no maleficencia, que significaría no dañar a los demás por su nombre, es pues el principio que algunos consideran el más antiguo de la medicina, porque viene desde la medicina hipocrática con el famoso primum non nocere, que decía no hacer daño al paciente o no lastimar al paciente. Desde entonces ya se conocía este precepto de primum non nocere, que hace referencia a la no maleficencia, que obviamente la no maleficencia va junta o va en conjunto con la beneficencia, que es obviamente su formulación negativa y que también nos obliga a promover el bien. Entonces nosotros, parte de la no maleficencia, no lastimar al paciente, no matar, no realizar procedimientos inadecuados, malos diagnósticos, todo lo que no debemos hacer para lastimar al paciente, se encuentra en este principio. Y además la obligación de realizar un análisis riesgo-beneficio para que podamos tomar siempre la mejor decisión y respetemos de manera íntegra a la vida humana, ya sea física, psicológicamente, etcétera, ¿no? Seguimos con el siguiente principio, que es la autonomía. ¿Qué se refiere con la autonomía? Que cada quien va a conducir su vida en concordancia con sus intereses y deseos y creencias, ¿no? Entonces aquí entra el personaje del paciente como autor principal de la autonomía y pues que en este caso el enfermo, que es al que estamos atendiendo, tiene prioridad en la toma de sus propias decisiones, ¿no? Haciendo referencia a que nosotros respetamos la dignidad que él tiene como sujeto. No está, porque un tiempo, pues ustedes saben, los médicos eran vistos como jerárquicamente altos mandos en la sociedad y lo que ellos decían se hacía en tratamiento, no se respetaba la autonomía del paciente. Gracias a este principio nos obliga a que debemos respetar que lo que ellos decidan con su salud, ¿no? Y nos remite a la obligación de aplicar el consentimiento informado. Ahí habíamos visto en los hitos de la biomédica, de la biomedicina, cómo no se había respetado este consentimiento, no se ha informado al paciente acerca de todo lo que conlleva su enfermedad, todos los tratamientos que se pueden tomar, las complicaciones que pueden existir, etcétera. Actualmente son de obligación importante en el ejercicio médico, ¿no? Entonces, obviamente, para ejercer este principio, el médico es el encargado principal de comprobar que el paciente es competente para decidir. Y tenemos que eliminar toda clase de coerción. Hay otros hitos importantes de la bioética que hablan de estudios que se han realizado con influencia negativa de los pacientes, de los médicos hacia los pacientes, es decir, los intentaban convencer mediante algunas probablemente exageraciones o mentiras para que participen de estudios, ¿no? Por ejemplo, hay un casito en pacientes con síndrome de Down que esos médicos convencieron, prácticamente obligaron a los padres a que sus hijos participen de este estudio que pues consistía en la inoculación bueno, no, en la administración o en la infección de pacientes con síndrome de Down, de hepatitis, por ejemplo. Entonces, eliminar toda clase de coerción es importante en este principio para que el paciente o el enfermo pueda conducir sus decisiones concordantes con sus intereses, deseos y creencias también. Entonces, aquí también respetamos bastante las creencias, por ejemplo, de tipo religioso. La justicia. ¿Qué significa? ¿A qué se refiere con justicia? Pues se refiere a tratar a cada paciente como le corresponde, ¿no? Entonces está relacionado con la norma moral de dar a cada quien lo que necesita. De este principio va a derivar obligaciones. Por ejemplo, el médico está encargado de distribuir de manera adecuada los recursos, de manera equitativa. Ah,
cada paciente tiene que tener un adecuado nivel de atención. Debemos no solamente distribuir los recursos, sino también hay recursos indispensables que nosotros tenemos que disponer para garantizar la salud, ¿no? Entonces es importante esto porque donde ustedes vayan a ejercer, no siempre hay recursos abundantes para ejercer la salud, sino que hay, gracias a un principio fundamental, nosotros debemos asegurar que esos recursos, si sean muchos o de ellos sean pocos, sean usados de manera adecuada, eficiente y eficaz, ¿no? Además, gracias a este principio, pues la salud llega a tener una concepción como un derecho, ya pasa a ser un derecho humano que debe ser garantizado por el Estado o por el país en el que se encuentre la persona. Y la justicia obviamente se basa en la equidad que es utilización racional de los recursos, es decir, que damos más a los que necesitan más y menos a los que necesitan menos, ¿no? Eso es prácticamente la equidad, utilización racional de los recursos y debemos tratar obviamente a los pacientes de manera justa y sin discriminación, como hemos visto que ha sucedido durante años en la historia, ¿no? Entonces, aparte de los principios de la ética, vamos a hablar en esta clase de los deberes de los profesionales en salud, porque ya pues, posteriormente vamos a hablar un poquito de los derechos. Gracias a los principios éticos que hemos visto, esos cuatro pilares fundamentales de la ética, se van a desarrollar específicos, o sea, puntos o deberes específicos de los médicos hacia los pacientes, hacia el propio personal médico, hacia por ejemplo, estudiantes que enseñamos, etcétera, ¿no? Ya que estos deberes se van a adaptar de acuerdo a determinadas regiones, países, y van a regirse bajo la norma de cada estado o país, ¿no? Si bien tenemos principios fundamentales generales, existen códigos de asociaciones, existen leyes en cada país que rigen el deber del profesional de salud. Ahora, esta parte, obviamente, como ustedes se imaginarán, tiene bastante texto, por así decirlo, porque pues la mayoría de los deberes están conceptuados en puntos que tienen que ser considerados en el ejercicio médico. Por ejemplo, en la Asociación Médica Mundial consideran, ahí vamos a ver 12 puntos importantes de los deberes en los profesionales de salud y vamos a ir viendo que realmente todos derivan de los cuatro principios éticos que hemos visto, ¿no? Entonces, la Asociación Médica Mundial considera que el deber principal del médico es promover la salud y el bienestar de los pacientes, ¿no? Ya sea de manera individual o social, como vamos a ir viendo, promoviendo buenas prácticas médicas y de carácter profesional, ¿no? Vamos a ver que el punto número 2 dice ejercer la medicina de forma justa y equitativa, esto haciendo referencia al principio de justicia. Hemos dicho que también el médico debe esforzarse por utilizar los recursos sanitarios de manera que beneficie de manera óptima al paciente. Entonces, los recursos que se nos otorgan, que muchas veces no son abundantes, porque es el Estado, es quien garantiza esto, ya sea bajo el nivel público o en la seguridad social, el médico es quien debe esforzarse por utilizar de la mejor forma estos recursos, ¿no? Debemos ejercer la medicina con conciencia, honestidad, integridad y responsabilidad, ¿no? Eso es importante. Y tenemos que mantener una opinión profesional independiente, no tenemos que dejarnos influenciar menos por nuestro propio beneficio, ¿no? Es por eso que no podemos recomendar cirugías que no le corresponden al paciente, no podemos recomendar procedimientos que le generen de repente más daño que beneficio y que nos beneficien o beneficien a instituciones o personas, etcétera, ¿no? Los médicos no deben permitir que su opinión profesional se vea influida por la expectativa de beneficiarse a sí mismos o a la institución, lo que hemos mencionado. Los médicos deben asumir responsabilidad de sus decisiones médicas y no deben alterar opiniones médicas profesionales eh, eh, de otras personas que no sean médicos, ¿no? Entonces, todo lo que el médico decide al momento de diagnosticar, de tratar,
ya forma parte de, pues, de su deber en el hecho de reconocer lo que, pues, la opinión que ha vertido o el tratamiento que ha realizado, ¿no? Dice, cuando sea médicamente apropiado, el médico debe colaborar con los médicos. Yo les había mencionado que hay deberes de los médicos con otros médicos, o sea, deberes de médicos en conjunto y colaborar con otros profesionales. Y ya para el cuidado de un paciente es un deber, ¿no? Cuando proporcionemos un documento como un certificado profesional, nosotros solamente debemos certificar lo que hemos verificado personalmente. Eso es importante. Debemos también ayudar en emergencias médicas, obviamente evaluando nuestra seguridad y nuestra competencia y las opciones viables de atención. Entonces tenemos como deber ayudar en las situaciones de emergencias, ¿no? Y ahí está el hecho de que nunca debemos participar o facilitar actos de tortura, castigos o prácticas crueles o inhumanas, como se ha visto que han hecho, ¿no? Algunos médicos alemanes, ahí está un precepto importante. El médico, como número 11, y ya se les había dicho, debe tener como un deber un aprendizaje continuo a lo largo de toda la vida profesional. Es decir, tenemos que irnos actualizando, participar de congresos, cursos, es un deber médico, porque la medicina no es una profesión que se estanca en el tiempo. Es una profesión que cada vez cambia en cuanto a normas de tratamiento, nuevos métodos diagnósticos, etcétera. Entonces, deber del médico el aprendizaje a lo largo de la vida. Y el médico debe esforzarse por ejercer la medicina sostenible. Esto ya involucra que el medio ambiente, entonces también el médico tiene que evitar contaminar el planeta, ser amigable con el ambiente, ¿no? Según la Asociación Médica Mundial. En Bolivia existe la ley 3131 del ejercicio profesional médico, que también tiene pues muchos puntos. En resumen, ¿qué dice esta ley? Que debemos cumplir con los principios éticos de la Declaración de Ginebra. La Declaración de Ginebra pues, son principios que pues, en los que se debe basar para atender a los niños. Entonces está como primer precepto en la ley boliviana que la atención a los niños debe ser adecuada, ¿no? Es muy importante esto porque, como saben, en nuestro país habían programas de desnutrición, etcétera, porque realmente habían muchos niños en situaciones de salud que no eran óptimas, ¿no? Estar inscrito al Colegio Médico de Bolivia llega a ser un deber según la ley boliviana. Colaborar con las autoridades del Sistema Nacional de Salud en caso de epidemias, desastres, emergencias, etcétera, también llega a ser un deber, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando ha pasado el COVID, está escrito en nuestra ley que nosotros como médicos debíamos colaborar y más aún si ustedes o cualquier médico estaba prestando servicios en alguna institución encargada de recibir a estos pacientes. Entonces han colaborado con, por ejemplo, cambios de horario, guardias médicas, el diagnóstico, tratamiento de estos pacientes. Y sí, suena arriesgando su vida probablemente, pero ¿quién más lo va a hacer? Si nosotros somos los encargados de la salud, éramos el primer frente para enfrentar esta pandemia que ha sucedido recientemente, ¿no? Respetar el consentimiento expreso del paciente, ahí está el principio de la autonomía. Guiarse por protocolos oficiales, entonces eso es importante porque si bien nosotros tenemos nuestro criterio médico, nuestro juicio clínico, etcétera, existen protocolos para el tratamiento, para el diagnóstico de enfermedades. Y todos estos están conglomerados en tratados. Y en el caso del Ministerio de Salud de nuestro país, tiene su propio manual para el tratamiento de muchas enfermedades. Entonces, eso es bueno porque ya sabemos dirigir nuestro tratamiento y obviamente es la revisión de muchos años de estudio de esta enfermedad o de este tratamiento específico. Y nosotros tenemos para ejercer, para poder utilizar
estos protocolos debemos conocerlos. Entonces, por eso que ustedes van a aprender de la medicina general, luego más específica y ya posteriormente protocolos de cada enfermedad y en cada país suele variar, ¿no? En caso de urgencia, ningún médico podrá negar su atención básica. Entonces, si existe alguna emergencia, el médico no puede decir que no la va a atender, ¿no? En los centros, en las emergencias, existe médicos encargados de tratar a estos pacientes y no se puede negar la atención, ¿no? Brindar atención cuando una persona se encuentra en peligro inminente, aún sin el consentimiento expreso, se considera un deber en la ley boliviana. Otorgar los beneficios de la medicina a toda persona que lo necesite también. Informar al paciente y los responsables legales, esto respetando el principio de autonomía acerca de todo lo que se está haciendo con el paciente, los tratamientos que se están dando, si existe o va a existir una intervención quirúrgica, los riesgos que pueden implicar, etcétera. Y pues actualmente tenemos consentimientos informados donde el paciente tiene que firmar, por ejemplo, ¿no? Tenemos que colaborar con el llenado de documentos médicos oficiales. Por ejemplo, cuando existe por ejemplo, en la pandemia del COVID existía un formulario oficial de COVID, entonces teníamos la obligación de, aparte de atender al paciente, pues, de escribir la historia clínica, llenar los documentos oficiales. Hay formularios para enfermedades virales, hay formularios para enfermedades exatemáticas y obviamente las enfermedades que están en surgimiento tienen su propio formulario y tenemos que estar obligados a llenar las recetas de manera adecuada, etcétera. Entonces hay muchos documentos médicos oficiales, desde incluso la historia clínica. Guardar el secreto médico, ya sea que uno no esté en función, sí. Este precepto yo sé que a muchos les va a generar curiosidad, pues profundamente van a llevar más adelante qué consiste el secreto médico. Claramente, como su nombre indica, nosotros no podemos divulgar lo que el paciente nos cuenta en la consulta, ¿no? Menos aún lo relacionado con su salud. Entonces, por ejemplo, en los estudios que se realizan, en la presentación de casos, se tiene que pedir el consentimiento del paciente para publicar, aunque incluso no se publique el nombre, etcétera, ¿no? Entonces existe incluso actualmente puntos que hablan de la foto del paciente, cómo debemos incluirla en los trabajos, obviamente no se tiene que reconocer su rostro, etcétera, ¿no? El secreto médico es importante y obviamente también tiene sus consideraciones respecto a que si nos cuentan algo que pone en peligro la vida de alguien, también tenemos que actuar, etcétera. Pues no vamos a ahondar en este punto, pero sí es importante que debemos guardar el secreto médico. Y tenemos de capacitación médica continua, es decir, actualización, estudio constante, como ya habíamos visto pues en los deberes relacionados con la Asociación Médica Mundial, ¿no? Bueno, chicos, ese es el tema importante de hoy. Concluimos que los médicos tenemos deberes con el paciente, con otros profesionales de salud y con la sociedad. ¿Y para qué? Para garantizar el ejercicio de la medicina en base a los principios éticos que van a hacer que nosotros cuidemos ya sea la salud de un solo individuo y también de toda la sociedad colectivamente. Tenemos que tener confidencialidad, respetar la vida humana y obviamente al respetar la vida respetamos la autonomía de los pacientes, etcétera. ¿Con qué objetivo? Brindar la mejor atención posible a los pacientes. Ese es finalmente el objetivo de la bioética, que todos nuestros actos sean en el mejor beneficio del paciente, ¿no? Ahí está otra vez la bibliografía, bastantes libros, artículos de donde se ha sacado la información, que no son para que ustedes los estudien, pero sí para que ustedes conozcan de dónde han venido todos estos preceptos. Alguno que otra definición va a variar un poquito si ustedes buscan en otros, pero se ha intentado pues conjugarla de la mejor forma para que ustedes puedan comprender, ¿no? Entonces, ese es el tema de hoy, ética en salud. Espero que ustedes hayan podido comprender. Tenemos unos minutitos si existe una duda acerca del tema, porque ya les he dicho que las dudas de cuándo, cómo el examen, quién, las preguntas, el tema, las diapositivas, ya saben, con coordinación.
Entonces, si existiera alguna pregunta, algo que no se ha entendido, aunque yo sé que han sacado fotitos, han grabado, y ya me he visto en TikTok por ahí, mira, ¿qué se puede hacer? Estamos en una nueva era, ¿no? Eso ya se encarga igual su coordinación de determinar qué se va a hacer, ¿no? Yo estoy seguro que ustedes, los 266 que están en clases, están pues con la mejor atención, es la primera clase del lunes, están todo todo, todo, ¿cómo se dice? Todo pilas para todo el conocimiento que están reforzando en muchos casos o adquiriendo, ¿no? Entonces, saben que la ética médica es importante, importante. Si bien el conocimiento y la genialidad de uno es muy importante, el cómo tratamos al paciente es muy importante también y nos define como médicos y va a ser que sea la preferencia de muchos, ¿no? Entonces, cuando ustedes escuchan la consulta, "Ay, vamos con ese doctor, es más bonito, ¿no? Es porque le explica mejor al paciente, porque le trata de mejor manera, ¿no? Tratamos al paciente más respetuosamente. Eso es importante y gracias a los principios éticos, pues tenemos que debemos aprenderlos desde siempre, claro que sí. Ayudamos a que nuestra profesión sea lo más completa posible, ¿no? Eso sería, chicos. Ahora vayan a tomar agüita, estirarse un poquito, los que pueden a recibir vitamina D tal vez del solcito, para que estén listos para su siguiente clase, ¿no? Bueno, eso sería conmigo. Nos vemos el siguiente lunes a la misma hora. Eh, hasta luego, estudiantes. Hasta luego, Alicia, gracias. Sí, hasta luego, chicos. Gracias, Hasta hasta luego, luego. chicos. Hasta luego.